Y así nos dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta carta, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión en Roma. Esta carta se escribió a días o a horas antes de su muerte, antes de su partida con el Señor. Era el año 64 después de Cristo. Ese año se manifestó una de las grandes persecuciones, ya que Nerón, el emperador de Roma, un hombre muy perverso, muy degenerado y un hombre con serios problemas mentales. En ese año, en su rapto de locura, quiso incendiar Roma e incendió una buena parte de Roma. Y hasta según cuenta la historia, se subió allí a un lugar y tocando su lira, miraba cómo Roma se incendiaba. Y el otro paso de locura que dio es que echó la culpa de ese gran incendio a los cristianos. Y se desató esa gran persecución allí, y la cara más visible, más conocida del cristianismo era Pablo. Así que ahora está ahí Pablo en la cárcel de Roma, pero él se confesó como un prisionero de Jesucristo. Él no se sentía un prisionero de Roma, no se sentía un prisionero de Nerón. Yo estoy aquí por la causa de Cristo. Y de hecho en esa última etapa Dios le usó grandemente a Pablo, porque él alcanzó con el mensaje del evangelio a muchos de los servidores cercanos y directos al emperador Nerón. De otra forma, él nunca hubiese podido llegar con el evangelio a esa gente. Pablo ya sabía que era el final de su carrera cristiana. Y entonces él escribe esta segunda carta a su hijo Timoteo. Era su hijo espiritual. Y como todo padre quiere dejar ese legado y quiere dejar lo mejor para sus hijos, para que sigan en el camino. Y esta segunda carta a Timoteo consiste en eso, en recordarle a Timoteo el camino que debe recorrer, a instarlo a que tenga siempre una memoria lúcida, clara, de lo que debe hacer un cristiano. Y él va a volcar aquí en esta carta una cantidad de principios, y yo voy a tomar unos cuantos en esta mañana, que nos van a servir para hablar de nuestro tema, cuidando el fuego de Dios. Cuidando el fuego de Dios. Todas las cosas tienen un principio. El día que nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios encendió en cada uno de nosotros, los salvos, una llama santa. Cada uno de nosotros fue marcado con un fuego de Dios en nuestra vida. La Biblia habla que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el fuego de Dios se encendió en nuestra vida. Ese fuego nos ha servido como un combustible, nos ha servido como una fuerza que nos da potencia para servir a nuestro Salvador. Pero el problema que nosotros encontramos en el camino es que tenemos descuidos en nuestra vida. Y ese fuego va perdiendo su poder, va perdiendo su potencia, y en algunos casi que llega a apagarse. El fuego de Dios es algo importante. La presencia del fuego de Dios en nuestra vida habla de nuestro estilo de vida. Déjeme decir eso otra vez. La presencia del fuego de Dios en nuestra vida habla de nuestro estilo de vida. Si yo tengo un fuego bien cuidado, si yo tengo un fuego radiante,
poderoso, voy a tener una vida activa de mucha acción, de mucho movimiento. Pero si mi fuego se empieza a deteriorar, se empieza a apagar, no voy a tener energía, no voy a tener frutos en mi vida cristiana, no voy a tener victoria en mi vida cristiana. Por eso, hermano, el fuego define el estilo de vida que tenemos. Y el mensaje de esta mañana se trata de eso, de cuidar el fuego de Dios. Cada uno de nosotros debe hacerlo. Y a la luz de este comentario, es que usamos este versículo 6 otra vez. Dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese es nuestro trabajo, hermano. Esa es nuestra misión. Avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Algunos que fracasan en su vida cristiana, algunos que andan desalentados, desanimados en su vida cristiana, porque no se ocupan del fuego, entonces buscan culpable. Es que la iglesia no es muy santa, es que las prédicas no son muy buenas, es que los hermanos no son tan amables, es que la iglesia me queda lejos. Buscamos excusas. Son las excusas de una vida de un fuego apagado, de un fuego que se va extinguiendo, de un fuego que fue descuidado. Y el Señor dice, aviva el fuego, ocúpate tú de tu fuego, que tu fuego esté bien alimentado, que tu fuego esté con una llama poderosa, radiante, luminosa. Dice Pablo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y ahora quiero que note esto. Esas palabras están dadas a modo de orden, a modo de mandamiento. En otras palabras, Pablo no le está diciendo, ¿por qué no piensas un poquito acerca del fuego? ¿Por qué no te fijas qué puedes hacer con ese fuego? No, le habla de una manera imperativa, le dice, aviva el fuego, aviva ese fuego, no lo descuide, no te enfoques en otra cosa en la vida, no pierdas tu atención, concéntrate en el fuego de Dios en tu vida, concéntrate en que Dios esté cómodo adentro de tu vida. Yo te aconsejo que avives ese fuego del don de Dios. Esa palabra don aquí en este contexto habla de un regalo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo le insistió a su hijo Timoteo que avive el fuego? ¿Y por qué ese tema es de nuestro interés en esta mañana y lo ponemos aquí en el púlpito de la iglesia Maranata? Porque en los días de Timoteo y en los nuestros estamos viviendo tiempos peligrosos. Eso es lo que Pablo, ahí como está en la misma página, pero en el capítulo 3, versículo 1, 2 Timoteo 3:1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esa expresión postreros días habla de la generación que es antes del regreso de Cristo, por lo tanto tiene mucho que ver con nosotros esa expresión. Postreros tiempos, últimos días, son tiempos peligrosos. La palabra peligroso habla de tiempos salvajes, y entonces tenemos que cuidar porque el tiempo que vivimos es peligroso para nuestra alma. El tiempo que estamos viviendo hoy es peligroso para nuestra vida espiritual. El tiempo que estamos viviendo hoy es peligroso para nuestra salud espiritual. Es peligroso para nuestra comunión con Dios. Hay muchas cosas que nos acechan, que nos amenazan para que se corte nuestra comunión con Dios. Y entonces Pablo le dice, porque vendrán tiempos peligrosos, por eso tienes que avivar el fuego, tu vida espiritual tiene que estar a pleno, tiene que estar viva, aviva ese fuego. Un detalle más, ese orden, ese mandamiento, aviva el fuego, nos está diciendo a nosotros que eso requiere de un trabajo continuo. No es que ahora se viene el próximo fin de semana, wow, sábado y domingo me voy a poner bien. No, todos los días es un trabajo continuo, es un trabajo constante. Debo velar por el fuego de Dios en mi vida cada día, porque el descuido es fatal.
Si yo no avivo ese fuego, vivo la otra parte, es el enfriamiento. Me apago. Y entonces en vez de ser una antorcha de Cristo que ilumina en nuestra generación, me vuelvo una antorcha apagada que no produce luz, que no doy testimonio de presencia. Aviva el fuego, cuídalo, porque el descuido puede ser fatal. Y mientras avivamos el fuego, mantenemos el rumbo de nuestra vida cristiana. Porque el fuego nos va marcando el camino a seguir. Sin fuego hay oscuridad. Sin fuego hay riesgo de tropiezos, de caída. Pero el fuego nos marca el camino que nosotros tenemos que seguir. El fuego, hermano, es importante porque nos indica la dirección que estamos yendo. No perdamos el foco. En nuestra vida cristiana tenemos que vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nos distraemos mirando el dólar, el precio de las cosas que aumenta salvajemente. Nos distraemos con las actividades políticas. Nos distraemos con un montón de noticias. Pero yo tengo que estar siempre enfocado en el camino, en Cristo. Tengo que tener mi fuego avivado. Tengo que dar pasos firmes en esta vida. Y entonces Pablo le está hablando a Timoteo y a nosotros también. Y dice, hijo, toma la obra de Dios como un privilegio, no como una carga. Esa es la enseñanza que le está dando. Toma la obra de Dios como un gran privilegio de ser parte de ella. No lo tomes como una carga. No tomes la obra de Dios como un estorbo. La obra de Dios es un placer, es un deleite para nuestra alma. Dios, hermano, nos ha salvado y ahora Dios nos pone frente a la oportunidad de ser protagonistas en su obra. ¡Qué privilegio ese! Pero qué gran privilegio nos ha dado el Señor. La obra de Dios, hermano, no es una molestia para mí. La obra de Dios es una gran bendición. Todos esos principios es lo que Pablo le está transmitiendo a Timoteo. Y en estos 2 versículos que leímos hay 3 cosas que él le enseña. Y son cosas que él está hablando como un padre habla con su hijo. Y la primera de esas 3 cosas, él le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y esa es la palabra que él pone énfasis, la palabra poder. La cobardía es algo que nos hace retroceder. La cobardía habla de falta de coraje, habla de ausencia de valentía. Una persona cobarde es una persona que va a vivir estancada porque nunca arriesga. Está lleno de temores. Y Pablo le dice a Timoteo como hijo, dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Me da la impresión como que Pablo le ponía el dedo índice así y le dice, recuerda esto, Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Dios nos ha dado un espíritu de poder y esa palabra poder, usted ya la estudió conmigo, es la palabra dunamis o dinamis, la palabra dinamita. El poder de Dios es algo explosivo. Y si el poder de Dios es explosivo, ¿por qué tenemos vidas tan apagadas? O espíritu de cobardía o espíritu de poder. ¿En cuál de esos 2 estamos hoy, en esta mañana? Se nota el poder de Dios, el explosivo de Dios. Estamos, wow, llenos de entusiasmo por servir al Señor. Porque cuando el poder de Dios está en mí, vamos a lograr hacer cosas que jamás hemos imaginado. Dice Pablo, hijo, que eso te quede claro. La palabra poder. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y la palabra que sigue dice, de amor. Y ahora Pablo va a poner énfasis en esa palabra, en la palabra amor, refiriéndose a la palabra griega ágape, que eso es poder amar como Dios ama. Y él está poniendo en esa carga en Timoteo y en nosotros que tenemos que tener la capacidad de amar como Dios ama. Y ese clase de amor, solamente deme la atención, yo le voy a leer para usted. Dice la Escritura, pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso dijo el Señor Jesús, el Mateo 5, verso 44. Ese es el texto que les leí. Mateo 5, 44, otra vez dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Cuando alguien no tiene el fuego de Dios, cuando alguien no tiene la presencia de Dios, no ama al enemigo, lo aborrece, busca una oportunidad de venganza, busca una oportunidad de hacerle daño o de destruirlo. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que tener esa capacidad de amar al enemigo. Y lo dice el Señor, pero ¿qué clase de enemigo era este? Dices, aquellos que te maldicen. Aquellos que maldicen nuestra vida, aquellos que nos desean lo peor, dice el Señor, a esos bendecidlos. Qué locura pareciera, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Es que el amor de Dios está en nosotros. Y aquel que me maltrata, que me maldicen, yo puedo bendecir su vida, pedir bendición de Dios para su vida. Eso rompe todos los esquemas humanos. La gente dice, ¿y estos cristianos qué le pasa? La gente los odia, los maldice y ellos los bendicen. La segunda cosa que dice Jesús, dice que el enemigo, aquellos que nos aborrecen, dice, ore por ellos. Se enteró de alguien que le aborrece, que lo odia, que alguien que no lo puede ni ver ni en figurita, dice el Señor, dedíquese un tiempo a orar por ellos. Ore por sus vidas, para que Dios traiga sus favores a esa vida, para que Dios traiga bendiciones a esa vida. Y aquellos que os persiguen, que os ultrajan, por ellos también tenemos que orar, dice la Biblia. Esto rompe todo molde humano, porque eso es posible cuando el amor de Dios está en nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo, recuerda, Dios te ha dado poder y Dios te ha dado amor. Y la tercera palabra que usa ahí en ese versículo 7, dice, y dominio propio. Dios nos ha dado a sus hijos dominio propio. Entre otras cosas, esa expresión dominio propio significa mantener en alto nuestras motivaciones. Mi motivación de seguir a Cristo, mi motivación de servir a Cristo, mi motivación para ser un buen cristiano, mi motivación para ser santo, mi motivación por ser fiel. Dice, tienes que tener dominio propio, conserva en alto tus motivaciones, que tu cabeza no sea un enredo, que tu cabeza no esté en una crisis mental. Ten las cosas claras por delante. Ten dominio propio, no te desbordes, no tengas reacciones violentas, como se leyó recién en la palabra ahí en Pedro, que es una cita de Salmo esa que dio Pedro. Busca la paz y síguela. No sea una persona ahí al borde de una crisis de nervio todos los días. Tenga dominio propio, no sea agresivo, no sea una persona violenta. No enrede sus pensamientos en los asuntos de la vida. 3 cosas le dice Pablo. Recuerda el poder, el amor y el dominio propio. Muy lindos consejos de un padre para un hijo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar esa lección. Y ahora usted va a decir, pero el mundo me va a maltratar. Pero observe lo que dice el versículo 8. Segunda de Timoteo 1, verso 8. Sigue Pablo aconsejándole a Timoteo y le dice en el verso 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences, porque cuando tú muestras dominio propio, alguien va a decir, pero ¿cómo podés hacer así? Andá y lastimalo, andá y hacele daño. No te quedes quieto. La Biblia dice que nosotros no debemos responder al mal con más mal.
Dice, ten dominio propio, mantén una conducta cristiana. Y ahora aquellos te odian y tú los amas. No te logro entender, dice la gente. Es que Dios nos manda amar. Dominio propio, amor, poder de Dios en nuestra vida. Y ahora dice Pablo, no te avergüences del evangelio. Y de paso le dice, no te avergüences de mí, preso de Jesucristo. No estoy aquí por un delito. No estoy aquí porque hice un robo, porque estuve en una actividad ilícita. Estoy aquí porque soy preso de Jesucristo, porque Dios tiene un propósito para que esté en este lugar. Y era el de predicar el evangelio a todos aquellos así en Roma. ¿Sabe qué, hermano? Dice Pablo, no te avergüences de Jesucristo, porque muchos te van a dar la espalda. Muchos inventarán historias acerca de ti. La gente inventa muchas historias. La gente desparrama muchas mentiras acerca de los cristianos. La gente promueve difamaciones contra nosotros. Y esas mentiras que se riegan por aquí y por allá, algo siempre queda. La gente empieza a tener dudas de nuestra conducta cristiana, de nuestra fe, de nuestra creencia en el Señor. Pero Pablo dice, a pesar de lo que los que están guiados por el enemigo digan, tú no te avergüences de Jesucristo. Identifícate como cristiano. Identifícate. Demuestra en todo lugar que eres un hijo de Dios. Él le pide aquí 3 cosas. Y ahora le va a dar 4 órdenes en esta segunda carta. Vamos a leer de toda la carta, pero no se preocupen que nos vamos a ir antes de las 2. Pero ahora le va a dar 4 órdenes. Recuerde, es un padre hablando con su hijo. Él le dijo estas cosas para que cuide el fuego de Dios en su vida. Ahora las 4 órdenes que le da, la primera aquí en este capítulo. Dice ahí la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, dice la palabra, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y ahora llega hasta el versículo 13, y ahí le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y ahora viene la palabra que busco, verso 14, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo que Pablo le está diciendo en la primera orden de las 4 que le voy a mencionar, guarda el Evangelio. Guarda el Evangelio, protege el Evangelio, hijo. Dice, guárdalo, dice, retén las formas de las sanas palabras. Porque aquí ya andaban unos maestros falsos, uno se llamaba Himeneo, el otro se llamaba Hermógenes, el otro se llamaba Fileto, el otro se llamaba Janes y Jambres, el otro Alejandro el Calderero. Todos esos nombres aparecen acá en esta segunda carta. Y entonces dice, frente a esa corriente de falsas doctrinas, de maestros falsos, que él da los nombres de los maestros, dice, frente a eso tú guarda el Evangelio. La pureza del Evangelio, la esencia del Evangelio. No cambies el Evangelio, predica el Evangelio real. Quizás no vas a tener muchos seguidores, pero tú mantente firme en el Evangelio, guárdalo, le dice. Y ahora deme su atención. Dice Pablo a los Gálatas, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso dice Gálatas 1:6. Frente a eso es que Pablo le dice a Timoteo, pero tú guarda el evangelio, porque hay algunos que empezaron a seguir un evangelio diferente, pero tú guarda el verdadero, conserva la pureza, la esencia del verdadero evangelio. Y ahí en Gálatas capítulo 1, verso 7 ahora, dice, no es que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por ejemplo, los que lo usan para sus propios intereses mezquinos,
los que usan el evangelio para enriquecerse. Pablo también le va a recomendar, dice, aquellos que usan la piedad, es decir, el evangelio como fuente de ganancia, dice, apártate de los tales, no tengas nada que ver con esa gente, tú guarda el evangelio. Es decir, que Pablo le está advirtiendo a Timoteo y a nosotros de los peligros de abrazar un evangelio falso, de un evangelio emocional, de un evangelio lleno de promesas que Dios no ha hecho. Dice, pero tú guarda el verdadero. Y le dice a los Gálatas, no es que hay otro evangelio, hay algunos que lo perturban y lo han pervertido. Y dice ahí en Gálatas 1:8, más aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Anatema es la palabra que usa ahí, la palabra maldito. Así que aquellos que predican otro evangelio que no es el de Cristo, están bajo maldición. ¿Qué le dice Pablo? Como mandamiento, guarda el evangelio. ¿Qué nos pide Dios a cada uno de nosotros? Que guardemos el evangelio. Y algunos dicen, pero si nosotros traemos unos bailarines aquí a la iglesia, unos danzarines, no, vamos a tener más gente. Si metemos una batería y una guitarra eléctrica, vamos a tener más jóvenes. Si hacemos obras de teatro y menos predicación, vamos a tener más gente que les gusta el espectáculo, el show. Pablo dice, ¿conoces el verdadero evangelio? Guárdalo. Guárdalo. No lo cambies. Porque mire, solamente se lo leo y le cuento el texto. Él le dice a los corintios la misma cosa. Él le dijo a los corintios, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso es 2 de Corintios 11:4. Y Pablo le advierte a los corintios ahora de 3 peligros. Porque antes de eso él venía hablando de cómo la serpiente engañó a Eva. Dice, yo tengo miedo, dice que ustedes también sean engañados y sean extraviados. Y entonces el riesgo de que esa iglesia se extravíe, que se equivoque en el camino, es que acepten a otro Jesús, que acepten a otro espíritu, no al Espíritu Santo, y que acepten otro evangelio, no el que está en la Biblia. Entonces, ahora a la luz de lo que Pablo le escribió a los corintios y a los gálatas, entendemos lo que le está escribiendo a su hijo Timoteo. Esta es la orden que te doy, Timoteo. Guarda el buen depósito, guarda el evangelio verdadero, porque el evangelio verdadero es el que trae bendición, el evangelio verdadero es el que trae salvación. Guarda ese mensaje. La segunda orden o segundo mandamiento está aquí en 2 Timoteo capítulo 2. Elegí un mandamiento por aquí, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 8. Le dice él, dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Él le dice, guarda el evangelio. Y ahora le está diciendo a él, sufre por el evangelio. Porque él le dice, acuérdate de Jesucristo. ¿De qué cosa? De cómo fue llevado a la cruz, de cómo fue castigado, de cómo fue puesto en ese madero. Dice, acuérdate de Jesucristo. Ten memoria de eso. Dice la palabra de Dios. Él ha resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Es decir, que el evangelio que Pablo predicaba hablaba de un Cristo muerto, de un Cristo que sufrió, pero de un Cristo que resucitó. Ese es el evangelio. Ese dice, conforme a mi evangelio, el evangelio que yo creo, que sostengo, que guardo, que predico, por el cual sufro, habla de un Cristo que fue muerto y resucitado. No hay otro evangelio. Es ese nomás. Ese es el verdadero. Y Pablo le está recordando ahora una tercera cosa. Él le está diciendo, continúa en el evangelio. Sigue adelante en el evangelio, guárdalo, sufre penalidades.
Y en el versículo 9 dice, sufro penalidades, prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así que no es una palabra muerta, no es una palabra presa, es una palabra viva. Continúa en el Evangelio. Sigue adelante en esa carrera, sigue adelante en la vida cristiana. Y ahora le da el cuarto mandamiento, la cuarta orden, capítulo 4, versículo 2. Cuarta orden, cuarto mandamiento de un padre a un hijo. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en el versículo 5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 4 cosas: guarda el mensaje del evangelio. Segundo lugar, sufre penalidades por el evangelio. Tercer lugar, continúa adelante con el evangelio. Cuarto lugar, predica siempre el evangelio. Esas órdenes son para nosotros. Otra vez, guardemos el evangelio, el verdadero evangelio. Estemos dispuestos, hermano, a sufrir por el verdadero evangelio. Tercer lugar, continuemos adelante con el evangelio. No seamos nosotros gente que sigue el evangelio un tiempo y lo abandona. Pablo le está diciendo, ámalo hoy, mañana, siempre. Que el evangelio no sea algo pasajero en nuestra vida, algo temporal. Que el evangelio nos acompañe hasta el mismo día en que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Y le dice, predica siempre el evangelio, a tiempo, fuera de tiempo. No desperdicies oportunidades. Donde se presenta la oportunidad, habla de Cristo con otros. Y ahora, en la parte final, él le va a dar 7 metáforas. Primero, vimos aquellos consejos de poder, de amor y de dominio propio. En segundo lugar, vimos las 4 órdenes sobre el evangelio: guardar el evangelio, sufrir penalidades por el evangelio, continuar hacia adelante con el evangelio, predicar el evangelio. Y ahora, de las 7 metáforas que él menciona, yo solamente voy a hablar 4 nada más, porque quiero que vayamos con una idea clara a nuestra casa. Mire las 4 metáforas. Esas son las que comenzó leyendo hermano José. Así que de algún modo Dios lo guió para que leyera eso, que yo también quería hablar de eso hoy. Y mire ahí, capítulo 2, versículo 1, primer metáfora. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esa es la primera metáfora que él usa, la de un maestro. Dice él, hijo mío, enseña a hombres fieles e idóneos. ¿Qué cosa tenía que enseñarle? Que tenía que guardar el evangelio, que tenía que aprender a sufrir penalidades por el evangelio, que tenía que seguir adelante, continuar siempre con el evangelio, y que tenía que predicar en todo momento el evangelio. Y entonces dice, eso lo tiene que hacer un maestro. El maestro tiene que ser el que enseña, el maestro tiene que ser el que instruye, pero trata de que las personas que les vas a enseñar sean gente fieles, idóneos. Yo he sido profesor en seminarios por muchos años y he instruido a mucha gente joven generalmente. Algunos de ellos salieron buenos y empezaron a ocupar plataformas en diferentes conferencias. Algunos de ellos comenzaron a viajar de un país a otro, pero no hicieron algo que yo siempre les encomendé a mis estudiantes. A muchos de ellos siguieron adelante por dinero, no por amor a la obra, no por amor a Dios, no por amor a los perdidos. Y cada tanto oigo acerca de algunos de ellos. Siguen predicando la palabra, pero siguen predicando para conseguir algo para sus bolsillos. Cuando les veo predicar alguna vez por ahí, me doy cuenta que aquí en algo me equivoqué. Les enseñé a algunas personas que no fueron fieles y no eran idóneos para la obra de Dios.
un hombre que por causa de la diabetes ha perdido la vista ya hace unos años. Él me acompañó muchos años con la mamá de él en conferencias, y hemos estado en los valles y en la puna y en la selva, hemos estado en distintas provincias de la Argentina. Y un día yo siempre admiré de él cómo tocaba la guitarra y cómo tocaba el órgano. Y entonces un día le pregunté al hermano por qué él no estaba tocando el órgano y se quedó con la guitarra, y él me contó su frustración. Dice: yo no quiero enseñar más el órgano, porque a gente que yo enseñé ahora andan tocando en el mundo en grupos de cumbia, y yo les enseñé para que tocaran en la iglesia. Y lo que yo les conté de algunos estudiantes, y gracias a Dios que no son una mayoría, son unos pocos, lo que me cuenta este hermano y el testimonio de otro, a veces le estamos enseñando a gente que no va a aprovechar esas enseñanzas para el avance de la obra de Dios, sino para un beneficio propio. Y ahí es donde el maestro tiene que saber discernir a quién le está enseñando. Y Pablo dice: el maestro se prepara, el maestro estudia, el maestro se forma para brindar lo mejor a sus alumnos, a sus estudiantes. Y Pablo le dice: tú ocúpate que cuando le enseñes la palabra a otro, ocúpate que sean hombres fieles e idóneos, que sean personas que están dispuestos a ser instrumentos de Dios, que van a usar la palabra para bendición del pueblo de Dios, no para beneficio propio. Primera metáfora, dice: trabaja como un maestro. Y nosotros tenemos que prepararnos para ser maestros. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, porque había unos líos en esa iglesia, hermano. En nuestros días muchos quisieran ocultar los problemas en las iglesias, pero aquellos ya eran escandalosos los problemas. Por eso le escribió 2 cartas, y las 2 más largas que hay en el Nuevo Testamento, a los corintios. Pero una de las acusaciones que Pablo le hizo a esa iglesia, dice: muchos de ustedes tendrían que haber sido maestros. Es decir, que tuvieron tantos años de iglesia, tendrían que haber aprendido, manejado la escritura y estar en una posición de enseñarle a otros. Pero sin embargo estaban ahí como aprendices, no salían de esa categoría. Y hermanos, uno tiene que prepararse en la obra de Dios y tiene que estudiar la palabra de Dios. Y si usted no tiene el deseo de ser un maestro de la escuela dominical, si usted no tiene el deseo de ser un predicador, de ser un pastor, un diácono, de estar en un lugar de servicio público en la obra, igual tiene que prepararse en la palabra de Dios. Igual tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que conocer lo profundo de Dios, lo profundo de la palabra. Prepárate como si fueras un maestro, sea que vas a ejercer o no, prepárate, hermano, como un maestro. El maestro estudia en las madrugadas, se esfuerza, como se dice acá, quema las pestañas, estudia, tiene que esforzarse mucho para estar al frente de un aula. El Hijo de Dios tiene que prepararse mucho para servir al Salvador. Como maestro, el segundo ejemplo que leyó el hermano, la segunda metáfora es como soldado. Mire lo que dice ahí, verso 3. Segunda de Timoteo 2, verso 3 dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y eso Pablo está diciendo a Timoteo y a nosotros. Tomemos conciencia que somos soldados del ejército de Cristo. Aunque tengamos una camperita, un pullover, una camisa, un saquito, tenemos la vestimenta de un soldado celestial. Somos representantes del ejército del cielo aquí en la tierra. Y para llevar adelante ese mensaje de salvación, ese mensaje del evangelio, tenemos que prepararnos a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Cuando Pablo pone esas palabras, está advirtiendo del ataque que vamos a recibir. La palabra del evangelio no es bien recibida en muchos lugares,
porque lo que bien leyó el hermano Eric en esta mañana en Juan capítulo 3, cuando Jesús dijo en el verso 19, dice que aquellos no quisieron venir a la luz, sino que amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y cuando usted está hablando del evangelio con alguien, usted está hablando de un mensaje de luz. El mensaje de luz tiene la intención de rescatar al pecador perdido en las tinieblas, pero el pecador quiere seguir en esa actividad pecaminosa. En el viaje de esta mañana, le venía contando al hermano Omar, todavía no logro salir de mis asombros a pesar de la cantidad de años que tengo. Y de la cantidad de gente que conozco de la colectividad boliviana, y muchos de ellos deportistas, y estoy hablando de hombres y mujeres deportistas. Y ahí cada medianoche de los sábados, cada mañana de los domingos, ahí aparecen todos los bailes y los cantantes y todos con sus celulares en los recitales ahí en vivo, bailando y todo con cervezas y motivándose a tomar y desafiándose a tomar. Y le rinden el culto a su Dios, que es el alcohol. Y entonces le contaba al hermano, ¿qué vamos a entender? ¿Qué es la cultura de Bolivia? El día jueves, hablando con un empresario de la colectividad boliviana, yo le dije, yo no puedo entender, puedo aceptar de que a alguien le guste tomar un trago, pero al punto de perderse. Y empezamos a hablar de las personas que conocemos, de hombres y de mujeres. Y en especial le hablé de una mujer joven, madre de adolescentes. Y le dije, los otros días salí de ese lugar con una tristeza enorme. Porque al retirarme de ese lugar vi a esa mujer rodeada como de 10 hombres y todos le tocaban y todo. Y me dice el empresario, lo que pasa es que es una mujer muy de la amistad, muy amistosa. Pero todos estaban tomados, el espectáculo era triste. Alguna gente, y ese era el tema de esa conversación, ha dejado de saludarme en el último tiempo. Y pasan así al lado mío. Hablando con uno de los periodistas, amigos míos, de Bolivia, me dice, no, dice, lo que pasa es que esa gente, cuando te hablaban siempre todos estaban borrachos y ahora que están bien les da vergüenza y es por eso que no se animan a saludarte. Y es posible, puede ser. Pero a veces la gente está perdida, hermano. Y yo publiqué una cantidad de artículos, porque ni siquiera lo terminé al libro que estaba escribiendo sobre el alcohol. Y mucha de esa gente ha leído y quizás se sintió ofendido, no sé qué, pero yo estoy predicando lo que dice la Biblia. Pero hay un mundo, hermano, que no nos va a tratar bien. Y Pablo dice, tú sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Si le van a negar el saludo, si le van a retirar la amistad, usted tiene que tener la piel de un soldado de Jesucristo y tiene que aprender a sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta experimentar desprecio, pero vamos a sentir ese rechazo de la gente. Y a veces es por nuestra prédica, es por nuestro mensaje de luz, porque ellos aman las tinieblas, porque sus obras son malas, dice el Señor. Entonces lo que ellos más rechazan es nuestro mensaje, y nuestro mensaje es el del Evangelio, nuestro mensaje es el de la palabra de Dios. Y yo, hermano, tengo que sufrir como un buen soldado de Jesucristo. No tengo que renunciar a la misión de predicar. Y ahora Pablo le da otro consejo al soldado. Le dice, no te enredes en los negocios de la vida. Todos nosotros recibimos propuestas cada semana a involucrarnos en alguna actividad que no agrada al Señor. Siempre nos llega una invitación. Vienen de formas amables, vienen de compañeros del trabajo, vienen de familiares. Pero cuando estamos detenidamente pensando en ciertas invitaciones, nos damos cuenta que van en contra de nuestra fe, que están en la vereda de enfrente de nuestro Dios. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo hacer, pero hay que decir, no voy a participar de eso.
Pablo le escribió a los Efesios capítulo 5, versículo 11, le dice estas palabras. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Cortito el texto, pero contundente. Dice, no participéis de las obras infructuosas. Quiere decir que no da ningún fruto bueno de las tinieblas. Y cuando tenemos esa conducta de soldado de Cristo, mucha gente va a mostrar el rechazo, un desprecio por nosotros. ¿Y qué hago? ¿Me quedo a lamentarme frente al espejo? Pobrecito de mí, cómo me maltratan. Yo quiero que vengan al camino a conocer la salvación. Dice Pablo, mantente firme y sufre como un buen soldado de Jesucristo. Porque ya vendrá el tiempo de la recompensa. Ahí está el Padre hablando con su Hijo. Sé como un buen maestro, enseña esta palabra a otros, a hombres fieles y idóneos. Sigue enseñándole el Padre a su Hijo y le dice, aprende de la vida y sufre como buen soldado de Jesucristo. Dos metáforas más y terminamos. Dice ahí la palabra, verso 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí está. Dice, eres un hijo de Dios, tienes que tener la conducta de un atleta. Un atleta se entrena, un atleta se prepara, un atleta trata de comer bien, trata de dormir bien, de descansar bien. El atleta tiene que respetar ciertas reglas. Aquellos que corren en la pista en forma recta tienen que respetar su andarivel. No pueden ir en zigzag a un carril y a otro. El cristiano no puede ir de un lugar a otro. Tiene que mantener una línea recta con los ojos puestos en Jesús. El atleta tiene que respetar las reglas. Y nosotros aquí tenemos un libro que se llama Biblia, y aquí están las reglas para nuestra vida. Y nuestro andar tiene que ser respetando las reglas de Dios, la palabra de Dios. Y ahora mire ahí la cuarta metáfora. Dice el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Le está diciendo Timoteo, presta atención a lo que te digo, considera, medita, piensa en lo que te estoy diciendo, piensa en el maestro, piensa en el soldado, piensa en el atleta, piensa en el labrador. El labrador lleva una vida dura, el labrador lleva una vida de sacrificios. Muchos de ustedes se han criado en el campo y saben lo que eso es. Levantarse temprano en el invierno, abrir surcos en la tierra, algunos hasta con sus propias manos tienen que abrir el surco. Es una vida sacrificada. Y luego que se pone la semilla en el suelo, hay que ejercitar la paciencia porque hay que esperar 2 o 3 meses para que aparezcan los zapallitos. La papa, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Hermano Filemón siempre me cuenta de las papas y a veces todas las que dan no hay agua suficiente y salen chiquitas algunas y mucho se pierde. El labrador lleva una vida sufrida. Tiene que sacrificarse, es una vida dura y tiene que tener paciencia porque hay que esperar que aparezca el fruto. Y después eso no es fácil porque hay que cosechar, hay que arremangarse y hay que doblar la cintura y romper los riñones para rescatar los frutos que la tierra nos da. Todo es sufrido, todo es sudor. Y Pablo le dice a su hijo Timoteo y a nosotros, mira al labrador, pon atención, porque nosotros en la vida cristiana es una vida dura, es una vida de sacrificio. Pero la vida cristiana es una vida de frutos para Dios. Así que hermanos, en eso estamos. Le dije de las 7 le iba a hablar 4. Vamos a respetar la cultura boliviana. Déjeme darle una chapita más. Y después sí me bajo. Esta es la chapita, versículo 15. Sería la quinta metáfora. Pero voy a resistir la tentación y las otras 2 no se las voy a enseñar. Pero mire esta. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está, un obrero. Dice, Pablo dice, tenemos que tener la cultura del trabajo los hijos de Dios. No nacimos para andar haciendo piquetes, somos trabajadores. Dice procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero.
No vamos a la búsqueda de un plan social. Nos presentamos como trabajadores, como gente de acción, como gente activa, como gente que no tiene nada que ver con la vagancia ni con la pereza, gente de trabajo, un obrero. Y cuando Dios mire mi persona y mi carácter de obrero, que yo pueda resistir la mirada de Dios y no tenga de qué avergonzarme. Porque mi vida ha sido una vida de trabajo. Dijo el Señor Jesús, dijo, yo hasta ahora trabajo porque mi Padre trabaja, decía el Señor. Así que el trabajo es la cultura del cielo. Y si nosotros somos ciudadanos del cielo, tenemos que ser gente de trabajo. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que moverte en la vida como si fueras un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ahora la expresión que le agrega dice, y que usa bien la palabra de verdad. Así como uno es responsable en la fábrica manejando máquinas, algunos de ustedes en los talleres, hay que cuidar la máquina, hay que limpiarla, hay que aceitar alguna pieza, hay que tenerla en condiciones. El varón de Dios, el predicador, tiene que encargarse de usar bien la palabra de verdad. No necesitamos la opinión del predicador, necesitamos el consejo de Dios. El predicador tiene que esforzarse en dar siempre el consejo de Dios. Su opinión no vale nada, su opinión no es importante. Lo que es importante es la palabra de Dios que él puede predicar. Por eso le dice Pablo, usa bien la palabra de verdad. Esa expresión haría temblar a las grandes mayorías que ocupan los púlpitos en nuestros días. Porque son gente que no usan bien la palabra de verdad. Y muchos de ellos no es porque no la saben, sino que la usan para su propio beneficio y no para bendición del pueblo. Y ahora Pablo le pone esa carga a Timoteo y a nosotros. Usa bien la palabra de verdad, usa bien la palabra de verdad. Tu palabra, lo que le dijo al principio en el capítulo 1, verso 13, dice, retén la forma de las sanas palabras, que tu prédica no esté infectada por falsa doctrina. Que tu prédica no esté dominada por virus satánicos. Predica la palabra pura y predícala a tiempo y fuera de tiempo. No renuncies a predicar el consejo de Dios. En otras palabras, todo esto que hemos hablado son las lecciones de un padre, un hijo, de cómo cuidar el fuego de Dios en nuestra vida. Y ustedes y yo tenemos que cuidar el fuego de Dios. Yo sé que hay algunos que no han estado atentos en estos últimos 2 meses. Yo sé que el invierno a veces es culpable de que algunos se enfríen, se apague su vida espiritual, se alejen de la casa de Dios. Yo sé que para algunos es difícil tomar a sus niños pequeños, subir en colectivo, recorrer largas distancias y venir a la iglesia. Todo eso lo podemos entender, pero más allá de todo eso, la palabra de Dios nos dice, cuida el fuego de Dios en ti. Cuida el fuego de Dios. Les dije al subir aquí a esta plataforma hoy, se acerca la primavera, estamos ahí a un mes. Los días serán mejores, ya el ánimo es diferente, ya uno no quiere quedarse encerrado, ya no está acobardado por el frío. Vienen esos días donde uno sale a disfrutar del sol y respirar aire más puro y tiene más entusiasmo para venir a la casa de Dios. Pero aún en lo que resta del invierno, mi consejo es, no te enfríes. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hermanos, la palabra en esta mañana nos desafía a cuidar el fuego de Dios en nosotros. Estemos firmes, hermanos. Cristo viene pronto. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Ahí viene hermano Ramiro. Él va a estar aquí dirigiendo la alabanza.